El saludo, doctor Rubén, compañeros y compañeras. A continuación, hablaré sobre la experiencia del aprendizaje mediado y los criterios de mediación. En esta presentación, pues vamos a abordar la experiencia del aprendizaje mediado, la relevancia en la educación. La actividad en realidad se centra en analizar cómo esos procesos de mediación van a potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los educandos. Y pues además los aportes que tienen algunos autores como Sandoval y López, como Villalta y Figueroa Céspedes, donde analizan precisamente esa mediación en la educación. En este sentido, nos vamos a hacer un interrogante. ¿Qué es la experiencia de aprendizaje mediado? Bueno, en este ítem nosotros hablamos de la experiencia de aprendizaje mediado como una forma de entender el aprendizaje como un proceso en el que un mediador, por ejemplo, el profesor, el familiar o cualquier figura que sea significativa para el estudiante, pues es el que selecciona, el que organiza, en realidad, esos estímulos para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades pues, cognitivas y además, pues esta teoría se ha inspirado en los proyectos, o perdón, en los aportes de Vygotsky, quien resalta o destaca cómo esa interacción social y el lenguaje son fundamentales en el desarrollo del pensamiento. En ese ítem, pues vamos a mirar el aporte según Figueroa Céspedes sobre los componentes de la experiencia del aprendizaje. En ese sentido, hay tres componentes que son universales. El primero es la intencionalidad, la reciprocidad, el significado y la trascendencia, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo como docente o como profesor, ¿cierto? Enseño un concepto matemático, pero a su vez también debo mostrarle la aplicación en la cotidianidad para que el estudiante promueva precisamente o trascienda el aprendizaje que adquirió allí en la clase. En esa oportunidad, pues algunos de los aportes de Villalba son los criterios, ¿cierto?, que permiten que se adapte esa mediación a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en la educación parvularia, como dice Villalba, lo que hace es fomentar esa autonomía, esa autorregulación en los niños, que además es fundamental en lo cognitivo y en lo emocional. Aparecen algunos ítems como, o criterios como alternativa optimista, regulación y autocontrol, la individualización, la competencia, la pertenencia, la planificación y el logro de objetivos, el compartir y los desafíos. En el caso de adolescentes infractores de ley, la experiencia de aprendizaje mediado pues se va a convertir en una herramienta poderosa para volver a esa reintegración social. Según Sandoval y López, a través de la mediación, pues estos jóvenes, estos estudiantes, estos educandos pueden descubrir nuevas formas de relacionarse con el conocimiento, ¿cierto? Y además de la sociedad para romper esos ciclos donde están siendo excluidos precisamente, como lo menciona Sandoval y López en su lectura. Figueroa y Céspedes también es interesante los aportes en cuanto a la educación parvularia. Dice que esta experiencia de aprendizaje mediado ayuda a establecer esas bases sólidas para el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Además, a fomentar una curiosidad, ¿cierto? Que es además natural en los niños, donde apoyamos autorregulación, ¿cierto? Los educadores como nosotros, como profesor, podemos crear esos ambientes que en realidad enriquezcan, ¿cierto? Y que potencien el aprendizaje de los niños de manera autónoma. Bueno, para concluir, podemos hablar de que la experiencia de aprendizaje mediado es mucho más que una técnica pedagógica, ¿cierto? Es un enfoque integral que además reconoce la capacidad de cada individuo para aprender y desarrollarse. Bueno, ya sea en contextos de vulnerabilidad o en la primera infancia o la mediación adecuada puede también marcar una diferencia significativa en cualquier aspecto. Las lecturas de estos autores pues me han enriquecido y han permitido que yo comprenda mi rol como profesor de la institución educativa de Sumaría Aguirre, donde yo laboro, ¿cierto? Y que sea esa experiencia más allá de una transmisión de conocimiento, ¿cierto? Mi labor implica ser un mediador
activo, ¿cierto? Capaz de crear esas experiencias de aprendizaje que enriquezcan el intelecto de los estudiantes, pero que también fortalezcan su autoestima, su capacidad de resiliencia, la capacidad para enfrentar precisamente los desafíos o los obstáculos de esa cotidianidad que están acostumbrados los estudiantes a llevar, ¿cierto? En su contexto. Bueno, para concluir, esta herramienta fue fundamental, ¿cierto? Y pues contribuyó al entorno educativo para que sea más inclusivo, más dinámico y además transformador. Muchas gracias, doctor Rubén. Muchísimas gracias. Esas son unas referencias de las lecturas que seguimos para esta actividad. Dios los bendiga.